Su palabra es nuestro alimento. La palabra es el alimento de tu fe. Y sin tu fe no eres nada. Sin tu fe no consigues nada. Sin la fe no podemos agradar al Altísimo, al Todopoderoso. Es necesario la fe. Es por eso que el adversario quiere robarte ese don de Dios para agradarlo. Y la fe es don de Dios. Ni siquiera proviene de ti la fe. Dice la palabra que esto es don de Dios. La fe es don de Dios. Sin fe es imposible agradarle. Sin fe no puedes adorarlo en espíritu y en verdad. Sin fe no puedes derramar tu corazón. Sin fe cantas la canción alegre, alegre, con cara triste. Es la fe la que pone una sonrisa en tu boca. Porque la fe es una fuerza espiritual independiente. La fe es el regalo de Dios para vencer este mundo. La Iglesia de Cristo tiene que entender que la fe es el regalo de Dios para vencer en este mundo. El Señor hoy ayer me daba una enseñanza sobre sentimientos, emociones, pensamientos, estados de ánimo y fe. Qué curioso, tremendo. Sentimientos, emociones, pensamientos, estados de ánimo y fe. Vamos a hablar de estas cosas. Los sentimientos generan un estado de ánimo en una persona. Son los sentimientos los que guían, producen o manipulan el estado de ánimo. Y los sentimientos, a su vez, son generados por las emociones. Y una emoción es un sentimiento también, están entrelazados. Una emoción es un sentimiento bien de alegría o bien de tristeza, que se produce por un hecho, que se produce por un recuerdo, que se produce por una idea, que se produce por un pensamiento, etcétera, etcétera. El estado de ánimo de la persona se ve alterado. Nuestro estado de ánimo se ve afectado por un sentimiento. Y a su misma vez, el sentimiento es generado por una emoción. El estado de ánimo es una actitud emocional que tenemos en un momento determinado. Vuelvo a repetir, voy a ir despacio. ¿Queréis que vaya más despacio? ¿Sí? ¿O voy bien? El estado de ánimo es una actitud emocional que tenemos en un momento determinado. Y se dice que el estado de ánimo está relacionado íntimamente con el bienestar físico. Así como sea tu estado de ánimo, ese estado de ánimo va a alterar positiva o negativamente tu bienestar físico. Y se ha comprobado, escuchadme, en casos de enfermedad grave y hasta de enfermedades terminal, que un estado de ánimo favorable fortalece la calidad de vida. Es el estado de ánimo en el que nos encontramos. Eso va a ser un factor clave en el origen y el desarrollo de enfermedades cancerosas. Estuve investigando y leía estas cosas. El estado de ánimo es un factor clave para el origen y desarrollo de las enfermedades cancerosas. Y dije, wow. También leí que las recientes investigaciones han demostrado que entre el estado de ánimo y el origen del cáncer existe una relación. Se desconoce cuál es el alcance, pero se sabe que existe una relación entre el origen del cáncer y tu estado de ánimo. También dicen que está plenamente demostrado que influye el estado de ánimo en el desarrollo de una enfermedad. Está demostrado que una depresión profunda acelera el crecimiento de un tumor. Ahora llegaremos a conclusiones de todas estas cosas que estamos aprendiendo ahora. Vamos a hablar ahora de pensamientos. Los pensamientos generan sentimientos. Los pensamientos producen o crean sentimientos. Por ejemplo, si creo que tengo una enfermedad grave, ese pensamiento va a generar un sentimiento de preocupación, un sentimiento de tristeza, que a la vez va a generar en un estado de ánimo malo.
Si creo que algo bueno está por llegar a mi vida, esa creencia que está en mi pensamiento va a producir un sentimiento de alegría y esperanza que va a desenfocar en un buen estado de ánimo. ¿Tanto dicen amén? Interesante, ¿verdad? Y ahora bien, los pensamientos son generados, los pensamientos son construidos por las palabras que escuchamos a lo largo de nuestra vida. No son tus pensamientos. Ha habido un constructor en tu pensamiento, que son las palabras que has ido escuchando, los millones de palabras que has ido escuchando desde que has nacido hasta llegar al día de hoy. Los pensamientos son generados, han sido construidos y a su vez siguen siendo construidos por palabras que escuchamos a lo largo de nuestra vida. Las palabras son los sonidos con los que construimos nuestros pensamientos. Una palabra es un sonido. Las palabras son sonidos con las que construimos nuestros pensamientos. Son las palabras las que entran en nuestra mente y nuestro corazón en forma de sonido. Y ese sonido construye tu personalidad. Esos sonidos son los que van construyendo tu carácter. Esos sonidos son los que van construyendo tu actitud, tu forma de ser, bien sea negativa o positivamente. Alguno estará pensando, qué importante es la palabra que yo escucho. Son las palabras las que construyen en ti. Tú no has decidido ser quien eres. Siempre decimos, yo soy. No. Tú eres una construcción de los sonidos que has ido escuchando desde que naciste. Es por eso que se dice, si yo hubiese nacido en otro país, en un país oriental, seguro que pensaría de manera diferente, tendría gustos diferentes, mi actitud sería diferente, mi forma de hablar sería diferente. ¿Por qué? Porque escucharía palabras diferentes, sonidos diferentes. Estaría dentro de una cultura que tiene unas palabras y unos sonidos diferentes. Por lo tanto, yo sería diferente y pensaría diferente. ¿Entendemos ahora? Somos producto de los sonidos que hemos escuchado desde que hemos nacido. Interesante, ¿verdad? Pues bien, con lo que hemos aprendido anteriormente, yo llegaba a la conclusión de que el ser humano es dependiente de todo lo que le rodea. Con todo lo que hemos dicho en esta introducción, a medida que yo escribía, me daba cuenta de que el ser humano es dependiente de todo lo que le rodea. Es decir, eres vulnerable a todo lo que te rodea. Lo que te rodea influye directamente sobre tu estado de ánimo. Todo lo que te rodea influye directamente o indirectamente sobre tu estado de ánimo. Influye sobre tus sentimientos. Lo que te rodea produce una emoción y esa emoción va a generar un sentimiento y ese sentimiento va a producir un estado de ánimo. Y escucha, y ese estado de ánimo va a generar multitud de pensamientos que van a guiar tu vida. ¿Has entendido? Ese es el proceso, esa es la cadena. Voy a repetir. Lo que nos rodea, todo lo que nos rodea, produce emociones continuamente. Lo que ocurre es que no somos conscientes de esto. Ahora estamos diciendo, es verdad. Algunos en su pensamiento están diciendo, es cierto, es verdad. No nos damos cuenta. Pero todas estas cosas las sabe tu enemigo. Por eso somos vulnerables a las cosas que nos rodean. Y el enemigo usa lo que nos rodea para perturbarnos. Porque sabe que si manipula nuestras emociones, nuestros sentimientos, produce pensamientos. Y eso va a guiar nuestra vida. Vuelvo a repetir, lo que nos rodea va a producir una emoción. Continuamente hay emociones
en el ser humano. Y esas emociones generan sentimientos. Y habéis visto que rápidamente podemos pasar de un sentimiento de alegría y de repente ocurre algo a nuestro alrededor y pasamos de la alegría a la tristeza. Y de repente estamos pensando cosas positivas, pero una emoción que ha generado un sentimiento por una noticia hace que mis pensamientos varíen, empiecen a pensar cosas negativas y empiezo a sentir preocupación. Y ese revoltijo es el que nos guía. Y queremos ser dueños de nosotros mismos, pero no somos dueños de nosotros mismos. No sabemos cuando nos acostamos si nos vamos a levantar tristes o alegres. No lo decidimos. ¿Por qué? Porque somos dependientes aún de lo que sentimos, de lo que nos rodea. Pero sonríe, que Jesús te ama. Es por eso que Jesús, ahí entendía yo ayer más de la fe. Pero aún no te voy a hablar de la fe. Con todas estas cosas entendía algo tan ignorado y tan poco entendido como es la fe. Ahí entendí por qué el Señor creó la fe. Hoy vas a entender por qué el Señor ha creado la fe. Vuelvo a repetir, lo que nos rodea produce una emoción. Esa emoción genera sentimientos. Esos sentimientos producen un estado de ánimo. Y ese estado de ánimo genera pensamientos que llegan a guiar nuestra vida. Es decir, llegan a guiar nuestra actitud, nuestras palabras, nuestras acciones, la expresión de nuestro rostro e incluso dosifica tus fuerzas para realizar una tarea. Wow. ¿Lo repito? ¿Es así? Fijaros cómo es el proceso. El ser humano es vulnerable a todas estas cosas. Si yo consigo manipular algo que a ti te rodea, voy a conseguir que se produzca una emoción en ti. Y es como las fichas de dominó. Genero una emoción y esa emoción ya es la semilla que genera sentimientos. Sentimientos altera tu estado de ánimo. Tu estado de ánimo alterado hace que tú empieces a pensar y a pensar. Y esos pensamientos comienzan a decidir sobre tu vida lo que vas a hacer. Esos pensamientos alteran tus palabras, alteran y modifican y guían tus acciones. Incluso la expresión de tu rostro que estaba contento de repente está triste. E incluso de repente tenías fuerzas y esa emoción ha producido de que no tengas ganas ni siquiera de trabajar o de hacer cualquier cosa, ni de venir a la iglesia, ni de levantarte. A eso me refiero cuando digo dosifica tus fuerzas para realizar una tarea. Y llegamos a la conclusión de que somos esclavos de lo que sucede a nuestro alrededor. Somos esclavos los seres humanos de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es por eso que cuando yo escucho a personas que están muy contentos de repente por algo que le ha sucedido, pero de repente al día siguiente están por los suelos, eso quiere decir que somos dependientes de lo que nos rodea. De repente una buena noticia y estás pletórico, pegas salto y vienes a la iglesia, te adoro, Señor, pero eso no es la fe, no está adorando ahí la fe, está adorando tu emoción. Porque hoy puedes estar saltando de alegría y decir, Señor, te amo, tú eres mi Salvador. Pero eso, el motor de esa alabanza es lo que te rodea, no tu fe. Y mañana puedes estar quejándote a Dios porque ha sucedido otra cosa en tu vida. Y ese es el motor de nuestra alabanza. No puede ser el motor de nuestra alabanza lo que nos rodea. No podemos ser la iglesia vulnerables a lo que nos rodea. Porque entonces hoy te alabaré, Señor, mañana me quejaré de ti. Mañana diré mi fe falta, confundiendo la fe con la emoción. La fe no es emoción, la fe no es sentimiento, la fe no son pensamientos, la fe es una fuerza espiritual independiente a todo. La fe es el don de Dios, el don que Dios nos ha dado para vencer en este mundo. Y como os dije aquí, con todo lo que he enseñado hoy, comencé a entender más acerca de la fe.
La fe es la que te hace libre de la dependencia de lo que te rodea. El ser humano es dependiente de lo que le rodea. Pues Dios envió la fe, creó la fe. Jesús es la fe. Para hacernos libres de la dependencia de lo que nos rodea. Interesante, ¿verdad? Aquí es cuando tenemos que decir, ¡guau! Algo que nunca he entendido, ahora yo comienzo a entenderlo. El por qué la fe. Es porque Dios sabe que dependemos de lo que nos rodea. Lo que nos rodea está produciendo emociones, sentimientos, pensamientos, todo eso. Y eso nos está guiando, nos está guiando. Hoy tengo ganas de ir a trabajo, mañana no tengo ganas. Hoy tengo ganas de comer en casa de mi mejor amigo, mañana no quiero ni que me llames porque no tengo ganas. Hoy me ha sucedido esto y andamos dependientes y esclavos de lo que nos rodea. Hoy me han dicho una palabra bonita, mi esposo mañana no me ha dicho, mañana no me dice buenos días, estoy triste. Cuando me dice buenos días, no estoy triste. Dependemos de las palabras, de todo lo que nos rodea. Y no somos libres. No somos libres. ¿Y Jesús a qué vino? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Con todo lo que hemos aprendido ahora en esta introducción, llegamos a la conclusión de que no somos libres, que somos dependientes. Dependemos de todo lo que nos rodea. Pero Jesús nos habló de la fe para liberarnos de la esclavitud de lo que nos rodea. La fe es la que nos hace libre de la dependencia de todas las cosas que nos rodean. La fe es la única que te puede hacer sonreír cuando lo que te rodea te dice que llores. La fe es la única que te hace sonreír cuando todo lo que te rodea te dice que debes llorar. Es la fe, el don, el regalo que Dios nos ha dado para liberarnos de la esclavitud a la que nos encierran las situaciones que vivimos diariamente. Es por eso que digo, canta con tu fe. No cantes con la emoción que ha producido de que ahora quizás estás pasando un buen momento. Porque entonces, cuando en los buenos momentos, cuando hay dinero en el bolsillo, le adoraremos. Pero cuando no hay dinero en el bolsillo, nos quejaremos y no vendremos. Esa no es una fe coherente, no es una fe verdadera. Es por eso que digo, canta con tu fe. Y quizás estás triste, pero tú por fe, Señor, yo ahora te voy a cantar por fe y hago el gesto por fe, porque creo en ti. Tú eres más real que mi situación. Y la fe me hace sonreír, aunque la situación me quiera hacer llorar. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Eso es fe. Eso es hablar con la fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es fe. Las cosas que yo no veo, porque lo que me rodea me hace débil. Pero la fe me hace decir, soy fuerte en Cristo Jesús. Cuando hacemos eso, eso afecta a nuestro estado de ánimo también. Es la fe la que tiene que guiar tu estado de ánimo. Satanás sabe estas cosas y nos manipula, incluso a la iglesia de Cristo. Y vienen enfermedades, vienen depresiones, y somos como títeres en manos de Satanás. Él no te puede tocar a ti, pero toca las cosas que nos rodean. Y acaba guiándonos Satanás, porque sabe que toco aquí y tú vas a ir allí. Porque tocando a ti voy a generar una emoción que va a desembocar en una acción. Él sabe que si genera en ti cierta emoción, eso va a desembocar en una actitud. Y sabe que esa actitud va a ser como una explosión y va a causar daño a ti y a otros. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? La fe es el poder que te libera de la depresión, que te libera de la tristeza, que te libera de la desesperanza, que te libera de todas las cosas de las tinieblas. Es la fe. Es por eso que sin la fe no podemos agradar al Altísimo, al Creador de todo lo que se ve y de lo que no se ve. Sin ella no podemos agradarlo.
Y si no agradamos al Altísimo, somos títeres de Satanás. Cuando yo ponga en el grupo, no lo pongo por costumbre, que hay una palabra, aunque últimamente lo estoy poniendo porque últimamente está ocurriendo, Dios está hablando, está dando una palabra sólida. No faltes, escúchala. La fe es la fuerza espiritual que Dios nos da para vencer en este mundo. Vencemos en este mundo por nuestra fe. Y eso lo dice la palabra, luego lo vamos a leer. No podemos basar nuestra vida espiritual en sentimientos y emociones, porque cuando estos sentimientos y emociones cambien, entonces vendrán problemas. Es por eso que las iglesias están llenas de personas que un día van y luego no vuelven. Y cuando cambia su situación, vuelven. Y de repente ya me voy otra vez. ¿Qué ocurre si basamos nuestra fe en nuestras emociones? Un día diremos, tú eres mi Señor. Y otro día le diremos, ¿por qué permites que ocurran estas cosas, Señor? No conozco ningún general de Dios, ningún profeta de las Escrituras, ningún apóstol, que un día le dijese, tú eres el Señor, y otro día le dijese, ¿por qué permites estas cosas? La base de la fe no puede ser un sentimiento, no puede ser una emoción. Porque si la estabilidad de tu fe es un sentimiento, entonces esa fe no es auténtica. Esa fe no es coherente. Es decir, no es fe. Así como tus sentimientos o emociones están basados en la palabra que escuchas, escucha bien, la estabilidad de la fe depende de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir. Así como nuestros sentimientos, nuestras emociones y muchos pensamientos que han sido generados en nosotros, la estabilidad de ellos han sido palabras que hemos escuchado, la estabilidad de la fe va a depender de la palabra de Dios. Es por eso que si no escuchas palabra de Dios, tu fe se va a debilitar. Si tu fe se debilita, pasas a ser cada vez más vulnerable a Satanás. Porque si estás aquí, es porque hay algo de fe que te empuja a venir. Pero si no la alimentas con la palabra, una fe débil no tiene fuerza. Así como un cuerpo que no ha comido en 2 días no tiene fuerza. Si no alimento este cuerpo, no tengo fuerza, me voy debilitando. Cada vez podría coger menos kilos, no tengo fuerza. Igual la fe debe de ser alimentada por la palabra de Dios. Porque esa fe fuerte es la que te va a empujar a Jesús cuando venga la situación a manipularte. Es esa fe fuerte la que te va a empujar. La situación y lo que te rodea te van a decir, no vayas, llora, grita, patalea, enfádate, pégale. Pero la fe en tu interior te va a decir, no, ve a la presencia de Jesús. Llama al pastor, llama a la pastora, vea a la iglesia ahora. Te va a empujar si está fuerte. Si está débil no va a tener fuerza. No va a tener fuerza para influenciarte. La fe es algo vivo, es una fuerza espiritual, independiente. Debes fortalecerla. Tu cuerpo lo fortaleces con la comida y el ejercicio físico. La fe se alimenta de la palabra de Dios. Cuando la fe está estable en la palabra de Dios y no en tus sentimientos, es cuando el poder de la fe anula el poder de tu situación. Vuelvo a repetir, cuando la fe está estable en la palabra de Dios, esa es la base de la fe, la palabra de Dios, esa es su estabilidad, no los sentimientos. Es ahí cuando el poder de la fe anula el poder de la situación. No eres salvo porque te sientes salvo, eres salvo porque has puesto tu fe en la palabra de Dios. Muchos se sienten salvos hoy, mañana se sienten condenados. De eso estamos hablando.
No eres salvo porque tú te sientes salvo hoy. Cuando dependemos de los sentimientos, te pregunto, ¿crees que eres salvo? Un día dirás sí, en el nombre de Jesús, y harás así porque te sientes bien por la situación. Otro día dirás, no lo sé, pastor. No eres salvo porque te sientes salvo, eres salvo porque has puesto tu fe en la palabra de Dios y has actuado en Jesús. Si tu fe está basada en los sentimientos, hoy te sentirás salvo, mañana condenado. Puedes sentirte bien hoy, mañana puedes sentirte cansado y puedes sentirte solo la semana que viene. Esos son sentimientos. Pero la palabra de Dios dice Hebreos que es la misma hoy, ayer, hoy y por siempre. La fe es la misma. Porque la fe no depende de lo que te rodea. Satanás no puede tocar tu fe. Intenta que tú la apagues, creando emociones que te lleven a pensamientos y actitudes que dejes de leer la palabra de Dios, que dejes de congregarte, que dejes de escuchar palabra. La fe no la puede tocar. Él intenta generar en ti actitudes por medio de emociones, sentimientos y estados de ánimo que hagan que tú veas más importante ciertas cosas que congregarte, que leer su palabra, que buscar su presencia. La fe no la puede tocar. Él intenta producir en ti que tú abandones la fe y la debilites. Es por eso que un día nos sentimos bien, otro estamos cansados y otro nos sentimos solos. De repente me siento solo. Esos son los sentimientos. Pero la palabra de Dios no es así. Es la misma, es inalterable. No es manipulable, no depende de lo que le rodea. La palabra de Dios es la misma, ayer, hoy, por siempre. Mira qué cosa. La palabra de Dios refresca nuestra mente y su espíritu renueva nuestra fuerza. Es la palabra de Dios la que refresca la mente y el Espíritu Santo renueva nuestra fuerza. Te voy a explicar esto. Refrescar significa renovar. La palabra de Dios renueva nuestra mente. Y dije, ¡wow! Esta frase la aprendí del profeta T.B. Joshua y ayer el Señor me la explicaba. Refrescar significa renovar, es decir, la palabra de Dios renueva nuestra mente. Nuestra mente debe ser renovada. ¿Por qué? Porque muchos pensamientos de los que tenemos han sido producidos por emociones de lo que nos rodean. Y no son pensamientos que provienen del cielo. Y es la palabra de Dios la que renueva, es decir, refresca la mente. Y es el Espíritu Santo, una vez que nuestra mente está refrescada, renovada por su palabra, el que renueva nuestras fuerzas. No pueden nuestras fuerzas ser renovadas si no ha sido nuestra mente refrescada por la palabra de Dios. ¿Cuánto entiende lo que estamos hablando? Es por eso que no debemos olvidar la palabra de Dios, porque ella es la que renueva, refresca nuestra mente, generando pensamientos de luz. Es por eso que el Padre dijo una vez, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿No dijo eso? Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Qué tremendo, ¿eh? La palabra de Dios renueva nuestra mente y la hace estable a través de la fe. Necesitamos estabilidad en nuestra mente. Porque si no, hoy estaré aquí contento, pero aquí 10 minutos llego a casa y están los platos sin fregar y me dominan. Tan sencillo como eso. Voy a casa, mi esposo se va a trabajar, no me da un peso y eso produce una emoción que termina en una gran pelea porque mi esposo no me dio un beso. Porque no me envió un WhatsApp diciendo buenos días.
Os reís, pero sabéis que esas cosas son así. ¿Sabéis qué cositas tan pequeñas producen grandes emociones que alteran nuestro estado de ánimo y producen discusiones grandes? Y luego decimos, pastor, fue por una tontería, de verdad. La verdad, estoy fatal, pastor, quiero consejo. ¿Qué ha pasado? Estoy muy mal. Pero la verdad es que ha sido una tontería. Pero viene fatal. Pero reconoce, ha sido una tontería. Esa cosa que te rodea produce una emoción que ha desembocado en una situación complicada. ¿Os dais cuenta de lo que estamos hablando? Es por eso que Dios nos entregó la fe. Y la palabra dice que es don de Dios. Damos gloria a Dios porque ahora entendemos la fe. Él nos dio la fe, una fuerza espiritual independiente que no depende de lo que nos rodea. Porque lo que nos rodea nos da un mensaje y la fe nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estará conmigo hasta el fin. La fe está construida de la palabra de Dios. Es por eso que cuando la fe está fuerte, lo que te rodea te dice, estoy enfadado por esto, mi esposo no ha actuado así, mi esposa no ha actuado así, el hermano de la iglesia me ha hecho esto, no tengo fuerza para seguir adelante, etcétera, etcétera. Pero la fe te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fe te dice, Jesús estará contigo hasta el fin. La fe te dice, el Espíritu Santo mora en ti. Y la fe te habla otras palabras. Y también modifica tu estado de ánimo, la fe. Cuando tu estado de ánimo depende de tu fe, no hay enfermedad que pueda tocarte. Cuando somos vulnerables o guiados por los sentimientos, ya hemos leído. Eso no me lo he inventado yo, lo he leído. Quise leer acerca de eso. De cómo los sentimientos, el estado de ánimo, puede producir o acelerar enfermedades. Pero ¿qué ocurre cuando somos guiados por la fe? ¿Acaso una enfermedad se puede acercar a la fe? Los sentimientos están influenciados por lo que vemos, por lo que hemos leído y por lo que hemos oído. Vuelvo a repetir, los sentimientos están influenciados por cosas que vemos, por cosas que leemos y por cosas que oímos. Todo el mundo está expuesto a cosas que no son consistentes con la palabra de Dios. Todos. Si estas cosas controlan tus sentimientos, si tus sentimientos controlan tu fe, acabamos siendo cristianos controlados por los dispositivos de Satanás. Lamentablemente, mucha gente en la iglesia de Cristo está controlada por esos dispositivos. Un día, pastor, yo quiero servir al Señor, quiero hacer algo en la iglesia, que aún pintarla, limpiarla, lo que sea, poner el equipo, lo que sea, pastor. Vale, la semana que viene, es que tuve muchos problemas, es que ya no, pastor, mejor no. ¿Os dais cuenta de lo que estamos hablando? Un día quiero ser pastor, otro día no quiero ni venir a sentarme. Un día quiero que el pastor me diga, quiero que lleves un arca. Otro día digo, no, mejor pastor, yo es que no tengo tiempo para ir al arca. Pero hoy entendemos la fe. Debemos de trabajar por la fe. Es un regalo de Dios. Pídele la fe. No tengas miedo. Es un engaño de Satanás cuando nos dice, contra más fe, más dificultades vienen. No. La fe es el poder para enfrentar las dificultades. En la vida siempre hay dificultades y aflicción. Lo dijo Jesús. Jesús no dijo, contra más fe, más aflicciones. No dijo eso. Él dijo, pido al Padre que vuestra fe no falte. ¿Cuánto había escuchado eso? Contra más fe me meto en Jesús, peores cosas me vienen. Es un engaño de Satanás. Tienes un arma que es la fe, trabaja sobre ella. Y esa arma te sacará victorioso de las dificultades. La aflicción vendrá, seas cristiano o no lo seas. Tengas fe o no lo tengas, la aflicción viene. La diferencia es que cuando viene y no tienes fe te destruye.
Cuando viene la aflicción y tienes fe, te fortalece. Pero la aflicción viene, lo dijo Jesús. Jesús dijo, a través de mucha aflicción entraréis en el reino de los cielos. Pero ¿qué hay de aquellos que no tienen a Jesús? Viene la aflicción, experimentan la aflicción y encima no entran al reino de los cielos. Fortalece tu fe, pide tu fe, porque es don de Dios. Señor, aumenta mi fe, porque ¿cómo podré agradarte si no tengo fe? ¿Cómo, Señor, yo voy a producir fe en mí mismo? Una cosa tan grande como es la fe, Señor, yo no la puedo agrandar. Sé que pusiste en mí una medida de fe. Dame más, Señor, enséñame a que sea más grande y más fuerte. Nuestra fe debe ser controlada por la palabra de Dios, no por lo que sentimos, no por lo que se ve en nuestras circunstancias o por lo que otros nos dicen. Y dice la palabra en 2 de Corintios, porque caminamos por la fe y no por vista. ¿Os dais cuenta? La palabra dice el apóstol Pablo, porque vivimos por fe y no por vista. ¿Qué quiere decir? Eso encierra todo lo que estamos hablando. Por vista significa lo que nos rodea. Pablo está diciendo, yo vivo o vivimos, lo dice en plural, está hablando de la iglesia, vivimos por la fe, no por lo que nos rodean, que ven nuestros ojos. Pablo encerró todo lo que estamos enseñando en esta palabra. Vivimos por la fe, no por la vista. La fe es la ruta de Dios. Es la fe el camino de Dios. En ese camino te encuentras con Dios. Cuando vivimos en los sentimientos, lloramos y creemos que ese llanto nos va a guiar a Dios. No. A Dios lo encontramos en un camino llamado fe. Hay llantos producidos por la fe que te conducen a Dios. Llantos producidos por los sentimientos que no te conducen a Dios. La mamá de Samuel, Ana, ella fue y derramó su corazón en lágrimas delante de Dios, pero el corazón de la fe derramó. ¿Veis la diferencia? Es el camino de la fe la que hace que la mano poderosa de Dios actúe como actuó con Ana. Fíjate qué cosa. La victoria de los grandes profetas, la victoria de los grandes apóstoles, de hombres y mujeres de Dios, no radicó en sus habilidades y capacidades. Es más, cuando Jesús eligió a los 12, no le pidió el currículum a ninguno de ellos. Y de repente Lucas era médico y otros eran pescadores. Otros sabían escribir y otros no sabían ni leer seguramente. Porque eso no importa. La victoria de los grandes profetas no radicó en su currículum, en sus habilidades, en sus capacidades. La victoria provino de una vida de fe, de un caminar de fe, creyendo que la palabra que provenía del cielo, en lugar de creer la palabra que venía del mundo. La victoria de los apóstoles, de los profetas, de los grandes generales de Dios, provino de creer la palabra que venía del cielo y no la palabra que venía del mundo. Esa fue su victoria. No fue habilidad, no fue capacidad. En ocasiones estos hombres sufrieron mensajes de muerte, donde el poder de la desesperanza se hubiese apoderado de cualquier ser humano. Sin embargo, no importa si eres grande o pequeño, no importa si eres más o menos, no importa si eres reconocido o no eres reconocido. 3 chicos vencieron la amenaza de un horno que le lanzaba mensajes de muerte con abundante fuego y lo vencieron por medio de la fe, no de su habilidad. Cualquier persona hubiese sido apoderada por gran temor, por angustia. Pero estos 3 chicos, cuando leo la historia, no se alteraron. Escoge a cualquier
hijo de Dios de cualquier iglesia, y ponlo en esa situación. ¿Qué responderíamos delante del rey? Ellos respondieron: nuestro Dios no puede salvar. ¿Lo creemos? Lo sabemos. Pero si por H o por B, como decimos en Jaén, si por H o por B decide no salvarnos, que sepas que no vamos a arrodillarnos. Ahora, escoja a quien tú quieras al azar, un hijo de Dios de cualquier iglesia. Ponlo en esa situación. Ponte tú delante del rey. No se alteraron ni delante del rey. No se alteraron cuando vieron a los hombres que los llevaba, que murieron por el calor tan abrasador. No se alteraron. ¿Por qué? ¿Lo podemos entender eso? Yo no lo entiendo, pero ahora lo entiendo. 3 chicos jóvenes, Cristian, jóvenes. No tenían 40 años, ni 50, ni 60. Jóvenes que vivían por la fe y conquistaron. Esos jóvenes entraron al horno de fuego sin alterarse. Y así en esa paz, en ese salón, Jesús se le presentó en el horno de fuego. La victoria no radicó en que eran sobresalientes en la escuela. No. En que tenían tremendas habilidades, niños prodigios. No eran niños prodigios. La victoria radicó en que vivían por fe, no por lo que sus ojos veían. Radicó en que no eran vulnerables a lo que les rodeaba. La fe los mantuvo estables en su estado de ánimo. Y es por eso que cuando leemos la historia no vemos, y Sadrach se desesperó, y Abednego le dijo al rey: por favor, que no, sálvanos. No vemos eso. Yo quizá estuviese de rodillas ante el rey: sálvame por favor, el horno no, una inyección, que duele menos, que no me entere, que no sufra. No se alteraron ninguno de los 3. Si hablamos de Daniel, tampoco se alteró. ¡Qué tremendo! Pero no me venía ayer Daniel, me venía Noé. Noé se enfrentó a esta situación. No solo era una mayoría que le hablaba en contra, sino que estaba solo. No era una mayoría, él estaba solo. No había siquiera un grupo minoritario en la sociedad que pensase como Noé. Por eso Noé pasó a ser un loco en la sociedad. Porque no había nadie que lo apoye. En la sociedad hay grupos mayoritarios y minoritarios. Ninguno son catalogados como locos. Pero ¿qué tal si ninguno sigue tu creencia? Eres un loco en la sociedad. Noé era el loco de la sociedad. Nunca ha llovido y está construyendo un arca. Me imagino a la gente pasando, míralo el loco, ¿no? Cómo lleva el arca. ¿Y cómo va a navegar? No, sería así. ¿Cómo somos los seres humanos? Que se burlan de todo. Me imagino a la gente diciendo: bueno, si todo lo de la ciudad escupimos, a lo mejor le llenamos un poco para que el arca vaya. Ja, 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 ja. Era solo. Nunca ha llovido y este loco se piensa que ahora va a llover y aquí el arca, él se va a salvar y todos vamos a morir. Y la gente viviendo la vida loca. Y el loco allí, hay que ver. Y como no había psiquiatra en aquel tiempo, pues no lo podían llevar a la consulta del psiquiatra. Él vivió esa situación. Noé decidió escuchar la palabra de fe que provenía del Altísimo, que la palabra de la sociedad. Escucha esto, entre risas que estamos hablando. Noé decidió escuchar la palabra del Altísimo y no la palabra mayoritaria de la sociedad. Escucha, Cristian, y los que sois jóvenes y los que no sois tan jóvenes. Noé decidió escuchar la palabra de fe que provenía del Altísimo, que la palabra de la sociedad que le decía: estás loco. De eso estamos hablando. Y no veo a Noé desesperado en ningún momento cuando leo la historia de su vida. No lo veo desesperado porque la gente se burlaba de él, porque nadie se juntaba con él excepto su familia. No lo veo desesperado, no lo veo quejarse, no lo veo abrumado. ¿Por qué?
Sus sentimientos están estables, ¿por qué? Porque sus sentimientos estaban dominados por la fe. Tus sentimientos tienen que ser dominados por la fe. Y es por eso que hemos hablado de estos 3 chicos. Podíamos hablar de Daniel y ahora hablamos de Noé. Y no vemos que ninguno estaba desesperado. Todos estaban estables. Y en medio de una situación terrible. ¡Qué tremendo! Porque echaron mano del don de Dios, que es la fe. Y creyeron la palabra de Dios a los razonamientos humanos. Creyeron la palabra de fe y no a la mayoría. Porque hoy la gente va siguiendo a la mayoría para no recibir rechazo ni burlas. Y es más fácil, hay una mayoría y soy aceptado. Yo quiero ser como Noé. Recházame, pero yo sigo a Jesús. Piensa que soy raro, pero este raro va con Jesús. Yo quiero ser como esos jóvenes que desde su juventud le dicen al rey: mi Dios me puede librar, pero si no me libra, cuando yo muera voy con Él. Y no me arrodillaré delante de tu estatua. No voy a vivir la vida de pecado como la que tú vives. Yo decido como Noé. Yo decido como Sadrach, Mesach y Abednego. Yo decido como Daniel. ¿Tú qué decides? La fe es la que te da la victoria. La fe te hace sonreír cuando el médico te dice tienes una enfermedad. Porque la fe te dice y te convence de que eres inmortal. La fe te dice, estás aquí de turista, peregrino. Tú no vas a morir, vas a pasar a un lugar mejor y en su tiempo vendrás con el Hijo de Dios aquí y reinarás con Él y te hace sonreír cuando el médico te dice debería de estar llorando, cuando la gente que te rodea te dice debería de estar llorando, pero la fe te hace sonreír. Y vamos a terminar con esto. A veces somos firmes en lo que pensamos. Y he puesto firme por no decir cabezones, ¿verdad? En lo que pensamos. Pero eso no es fe. La fe es mantenerse firme en lo que Dios piensa. Digo esto porque para no caer en un error en lo que estamos aprendiendo. No estoy hablando de ser firme en lo que pienso. La fe es mantenerme firme en lo que Dios piensa. Y dice 1 de Juan 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Habla la palabra de lo que estamos diciendo? ¿Pero de dónde nace? De Dios. Dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y luego habla de la fe. Y esta es la victoria nuestra, que ha nacido de Dios, nuestra fe. Es tu fe la que te va a hacer vencer. Es nuestra fe. Alimenta tu fe. ¿Y cómo, pastor, puedo tener más fe? Lee detenidamente la palabra de Dios. Que tu alma aplácala para que cuando estés leyendo no esté en otro lugar. Puedes estar leyendo la palabra de Dios, pero tu mente está en otro lugar. No, eso no es. A solas, lee detenidamente, pensando en cada palabra. No importa si en media hora lees solo un versículo. No vamos a correr la maratón de ves quién lee más y gana más en el día. Pastor, me he leído 3 libros en el día. ¿Y qué has leído? Pues no me acuerdo. He leído tantas historias que no me acuerdo de ninguna. No. Lee detenidamente. Cuando pones todo tu empeño y tu corazón en leer, aunque sea solo un versículo, y meditar en él, y luego cierras los ojos y meditas sobre él, aunque en un principio no lo entiendas, y lo vuelves a leer en tu mente, porque de tal manera amó Dios al mundo. Te quedas meditando, de tal manera amó. De repente vas a sentir que algo se abre. Eso significa que las escrituras se te abren.
Y va a empezar a venir una revelación de ese versículo. Y ahí tu fe empieza. Ahí, eso significa que tu fe está comiendo. No es, ahora pastor, yo me voy a leer 3 salmos, 2 proverbios y 1 de Juan. Tengo media hora. No. Lee detenidamente la palabra de Dios. Medita sobre ella. Cuando un versículo te llame la atención, ciérrala momentáneamente y comienza a meditar y a reflexionar con quietud. Tu fe comenzará a fortalecerse. Luego tu oración cambiará, porque vas a orar conforme a la palabra que estás leyendo. Vas a orar: Señor, dame más fe. Señor, dame tu gracia para que mi fe crezca. Señor, necesito tu fe para agradarte, porque tu palabra dice que es imposible agradarte sin fe. Tu oración cambia. Porque a veces nuestra oración solo es: Señor, dame esto, dame lo otro. Mira a mi esposo, mira a mi esposa, me tiene hasta aquí. Mira el otro. Pues, Señor, si tú no me ayudas, yo no puedo más, yo no puedo más. Y tú tienes que entenderlo, porque yo ya no voy a ir el domingo ni a la iglesia, porque en este estado de ánimo voy a ir yo a la iglesia, que cojo al pastor. Y esa es nuestra oración. ¿Por qué? Porque no hay palabra. No hay palabra. Esa es nuestra oración, porque no hay palabra. Pero cuando hay palabra, oramos conforme a la palabra. Señor, estoy débil, pero soy fuerte en ti. Creo en tu palabra. Diga el débil: fuerte soy. Yo ahora me siento débil en mi carne, por lo tanto soy fuerte en el nombre de Jesús. Y creo en ti, Señor. Y tu oración cambia. La oración de queja no cambia. Cuando hay palabra de Dios no hay queja. Pero cuando no hay palabra de Dios, nuestra oración ofende a Dios. Y con esto vamos a terminar. Pensamos que Dios nos entiende y Dios está ofendido porque habéis reído, pero es así. Y así ofendemos a Dios, porque vamos a su presencia con queja, con ese estado de ánimo, con nerviosismo. No hay palabra de Dios para hablar con fe. Ponte de pie, vamos a orar. Nunca dejaré.
sangre. Qué bueno eres, qué bueno eres, que me compraste a precio de sangre. Aunque contra mí los vientos, aunque contra mí los mares, aunque caigan las estrellas, nunca dejaré de amarte. Aunque contra mí los vientos, aunque contra mí los mares, aunque caigan las estrellas, nunca dejaré de amarte. Aunque contra mí los vientos, aunque contra mí los mares, aunque caigan las estrellas, nunca dejaré de amarte. Gloria al que vive, al que reina, gloria al que vive en las alturas, gloria al que vive, al que reina, gloria al que vive en las alturas, gloria al que vive, al que reina, gloria al que vive en las alturas, gloria al que vive, al que reina, gloria al que vive en las alturas. En las Gloria en el que callan cuando tú le alabas, ángeles 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 que callan cuando tú le alabas. Gloria al que vive, al que reina, gloria al que vive en las alturas, gloria al que vive, al que reina, gloria al que vive en las alturas, gloria al que vive, al que reina, gloria al que vive en las alturas, gloria al que vive, al que reina, gloria al que vive en las alturas. En las alturas. Gloria al que vive, al que reina, gloria al que vive en las alturas, gloria al que vive, al que reina, gloria al que vive en las alturas, gloria al que vive, al que reina, gloria al que vive en las alturas, Gloria al que vive, al que reina, gloria al que vive en las alturas, gloria al que vive, al que reina, gloria al que vive en las alturas, gloria al que vive, al que reina, gloria al que vive en las alturas, gloria al que vive, todos juntos. al que reina, Bajen sus gloria al manos. que vive en las alturas, gloria